Una de las cosas que me gusta hacer en mi vida, confío en la gracia, en la misericordia de Dios, en la promesa de Dios. Es algo vigente para mi vida. Sé que puedo confiar en todas y cada una de sus promesas, pero también me gusta reflexionar qué es de mi vida, dónde estoy, qué cosas están o hay en mi vida que no son de agrado a Dios, que no edifican, qué cosas necesito clamar a Dios y poner en la mano de Dios. No puedo quedarme cómodo, ¿verdad? Autoanalizarme. Y esto tal vez se refleja en mis predicaciones. Y realmente lo que traigo hoy es una invitación para que tú y yo vayamos juntamente a hacer algo que Dios nos llama a hacer, y que en su mayoría como cristianos hemos sido negligentes. Voy a empezar por un lado amable. ¿Quién desayunó esta mañana? ¿Nadie? Desayunó. Ok. ¿Qué desayunó, hermano? Fried beans. Suena bien. A ver, birria, qué rico. ¿Qué desayunó, hermanita? Cereal con leche. Cereal, qué saludable, está muy bien, granola y todo eso. ¿Algún desayuno más fuerte? Tal vez un chile verde por ahí. Yo recibí bendición ahora y no quería, pero ya le dije a mi esposa, no te preocupes. Pero ya que olí la cocina y eran unos huevos rancheros, dije, pues de perdida uno. Y sí, bien rico, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes sabe qué va? Ya me estoy moviendo. ¿Alguien de ustedes sabe dónde va a ir a comer después del servicio? ¿No, a casa? ¿Tiene una idea? ¿Alguien que esté pensando tal vez ir por ahí al Plaza Ventana, al Olive Garden, a los tacos de ahí de la esquina? Allá en el West, yo los conozco. Allá en el West hay unos tacos sabrosos. Yo estoy pensando ir a casa. ¿Nadie está pensando qué es lo que va a comer después? Yo soy el único, ¿sí? En casa, ok. Tal vez ya puso la carne a descongelar, qué sé yo, ¿verdad? Nos ocupamos en esas cosas, ¿verdad? Pero más importante que eso, Dios quiere que nos ocupemos en las cosas espirituales. Ahora, entrando a lo más serio, ¿quién tomó el tiempo para estudiar, leer, meditar la palabra de Dios durante estos días? Gloria a Dios, una manita por aquí, otra manita para allá. Podemos decir que estamos muy ocupados, ¿verdad? Que no nos alcanza el tiempo. Nos alcanza el tiempo para dormir, nos alcanza el tiempo para trabajar, nos alcanza el tiempo para ir y venir, pero podemos decir que pues, no nos alcanza el tiempo. Pero no se trata de que nos alcance el tiempo, se trata de que es un mandato de Dios para cada uno de nosotros. Y muchas de las veces nos quedamos cortos. Ahora, yo estoy aquí, no es un regaño, hermano, es una exhortación, una motivación, porque al final de cuentas estamos en el mismo barco. Y el enfocarnos en las cosas espirituales no se nos da naturalmente a cada uno de nosotros, pero necesitamos ser recordados, ¿verdad? Que las cosas que necesitamos estar haciendo, y sabemos, porque ya tenemos una edad que nos damos cuenta que cuando no estamos ejercitándonos o haciendo el tiempo para orar, para leer la palabra de Dios, hay un precio que pagar. La palabra de Dios nos dice que Dios nos dice en su palabra que es alimento para nosotros, ¿verdad? Vayamos a Lucas capítulo 4. Me voy a ir un poquito rapidito, tengo varios pasajes bíblicos que compartir. Capítulo 4 del versículo 1 al 4, y dice así la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, naturalmente, ¿verdad? Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, y todos lo sabemos, no solamente de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda
palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nosotros, ¿verdad? Tú y yo no podemos vivir por mucho tiempo sin agua o sin pan, ¿verdad? Necesitamos alimento en lo físico, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando de repente nos malpasamos, nos sentimos mal físicamente, ¿verdad? Cuando no comemos porque estamos muy ocupados, nos empieza a afectar. ¿Qué tal cuando no tomamos agua? De repente sentimos que nos estamos quemando por dentro, ¿verdad? Necesitamos el agua. Y ahí el cuerpo nos envía señales que necesitamos alimentarnos, que necesitamos, pues también el Espíritu nos envía señales, pero muchas veces esas señales son ignoradas por nosotros. Y como les digo, cuando tú y yo, toda la palabra de Dios nos aconseja que tú y yo nos debemos estar alimentando día a día de la palabra de Dios. Es alimento ¿para qué? Para nuestro espíritu y para nuestra alma. Si no nos alimentamos físicamente, lo igual espiritualmente, vamos a estar débiles, vamos a enfermar. Yeah. Hay una historia de un señor que vivía por allá en la sierra y cada tanto tiempo bajaba al pueblo. Y él tenía 2 perros, eran 2 perros grandes, fornidos. Y uno era color blanco y era otro color negro. Y los perros eran fuertes, se veían, wow. Y lo que hacía este señor cuando llegaba al pueblo, hacía pelear a los perros. Y también hacía apuestas sobre los perros. Y pasaba que él sabía quién iba a ganar. Cuando la gente le apostaba a favor del negro, él le apostaba al blanco y el blanco ganaba. Y a las semanas siguientes que volvía, él le apostaba al negro y la gente al blanco y el negro ganaba. Y la gente empezó a darse cuenta de que el amigo siempre ganaba y se preguntaban, bueno, si los perros se ven igual, ¿cómo? Y llegaron a preguntarle, ya sabes que ya no te vamos a apostar contigo, pero queremos que nos digas cómo es que sabes cuál perro va a ganar si se ven iguales. Y lo que les decía, lo que les dijo él, ¿sabes qué? Cuando yo voy a bajar al pueblo, una semana antes, el perro que yo quiero que pierda, lo amarro y no le doy comida durante esa semana. Y aunque yo llego acá y los perros se ven iguales, dice, pues ¿cuál es el perro que va a estar más débil? Al que estuve amarrado y no le doy alimento. Es un ejemplo nada más, una ilustración. Porque muchas veces nosotros así estamos, nos vemos bien, puede que nos veamos bien, pero realmente estamos débiles porque no nos hemos alimentado de la palabra de Dios. Ahora, podría parar este sermón aquí y decir, ¿sabes qué? Realmente tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que venir ante la presencia de Dios y pedirle perdón. Porque el leer, estudiar, memorizar, meditar en la palabra de Dios no es una opción para ti. Que si quieres y cuando puedas leer la palabra, estudia la palabra. No, es un mandato de Dios para ti y para mí. Y cuando no estamos acatando la palabra de Dios, eso es rebeldía, ese es pecado. Desafortunadamente hoy en día podemos culpar que por el estilo de vida o como se vive aquí en los Estados Unidos de una manera a prisa y en carreras, etcétera, etcétera. Muchas veces podemos ser más honestos y confesar que porque somos flojos, porque tenemos el tiempo para ver la televisión, las noticias, las novelas, qué sé yo, ocuparnos en los teléfonos inteligentes, pero no hacemos el tiempo para estar delante de la presencia de Dios. Bueno, la palabra de Dios para nosotros es alimento. Necesitamos estar tomando de ese alimento día a día. También la palabra de Dios para nosotros es la guía, hermanos. Muchas veces, y podemos decir día a día, hay decisiones para ti y para mí que tomar. Decisiones importantes, decisiones no muy importantes, pero muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestra experiencia, o tal vez en lo que nos dice el vecino, o tal vez lo que escuchamos que pasó por allá y por acá. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos basarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Vayamos al Salmo 119, versículo 105.
Ya llegamos ahí, hermanos. 119, 105, Salmo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas veces creemos que hemos tomado la decisión más buena, y puede que hayamos tomado una decisión buena, pero hemos dejado lo mejor que Dios tenía para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos basamos en lo que la palabra de Dios nos dice muchas veces, sino en lo que nosotros pensamos, en lo que nos es más conveniente muchas veces, en lo que alguien nos aconseja por su experiencia, etcétera, etcétera. Y no tomamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Y realmente estamos en un mundo de oscuridad, hermanos. Estamos en un mundo de caos. Estamos en un mundo de confusión. Estamos en un mundo de temor y de terror. Entonces, clarito lo dice la palabra aquí. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para ir por el camino correcto, hermanos, y no tropezar, y no caernos, y no golpearnos, necesitamos... Y voy a dar un dato de hace tal vez casi 15 años atrás, un poquito más, de que de acuerdo a las estadísticas de un sondeo que se hizo, la persona católica conoce más de la Biblia que el cristiano evangélico. Increíble, ¿verdad? Lo cual dice que muchos cristianos evangélicos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, que incluso están participando en las iglesias, no hacen el tiempo para estudiar, para escudriñar, para memorizar la palabra de Dios. Y podemos preguntar, y como le hice la pregunta anteriormente, ¿cuánto tiempo dedicaste a estudiar la palabra de Dios estos días pasados? La semana pasada, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicaste cada día? La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios, muchos de nosotros reconocemos las cosas que hay en nuestras vidas y queremos cambiar y queremos de hacer ciertas cosas que sabemos que no nos edifican, que muchas veces perjudica a las personas que están alrededor, a las personas que más amamos. Y muchas veces estamos como en un ciclo vicioso, ¿verdad? Que de repente... caemos, ofendemos, pecamos y pedimos perdón y andamos como perrito con la cola entre las patas y ya pasa un tiempo y otra vez lo mismo y otra vez arrepentirnos, a pedir perdón y ya no lo vuelvo a hacer, y como el borrachito, ¿verdad? Ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, porque realmente nosotros mismos no podemos arreglar ese problema, esa situación. Mas sin embargo, para eso está la palabra de Dios, hermanos. Juan 17, 17. ¿Qué es lo que necesita ser cambiado en tu vida? ¿Qué es lo que a este punto en tu vida? Yo sé que pueden ser varias cosas, pero ¿qué cosas estás batallando? Dice la palabra de Dios en Juan 17, 17, Jesucristo intercediendo por ti y por mí. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿qué? Es verdad. Hay un dicho por ahí en el pueblo, dice, si quieres que te toque, ponte en el tocandero, ¿verdad? Si queremos ser santificados, necesitamos exponernos a la palabra de Dios, saturarnos de la palabra de Dios. Queremos ser purificados, queremos ser renovados en nuestra mente, necesitamos conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento, la palabra de Dios es guía, la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios también es una herencia, hermanos. Y lástima que no esté el hermano Pablo Estrada, pero quise hacer una ilustración sobre esto. Ok, la palabra de Dios nos dice la herencia que tú y yo hemos recibido. Y el ejemplo que iba a usar es el siguiente. Hay una zona que le llaman el eje cafetero allá en Colombia, que incluye como unos 3 departamentos, y aquí los traigo apuntados: Caldas, Ribasalda y Quindío, ciudades grandes que están ahí como Manizales, Pereira y Armenia. Y el café colombiano es uno de los mejores cafés de todo el mundo. ¿Hay alguien más de aquí de Colombia aquí? No, ¿verdad? No, nomás. Bueno, de cualquier manera es uno de los mejores, una de las mejores zonas cafeteras, ¿verdad?
Pero yo me pongo a pensar, y uso esta ilustración, ¿qué pasaría si por allá una persona, un pariente lejano, deja una herencia y la deja a nombre de mi hermano Pablo, que no está aquí esta mañana? Pero mi hermano Pablo nunca se entera que por allá tenía un tío abuelo que murió y le dejó 200 hectáreas de cafetales, lo cual aseguraría el porvenir, el futuro financiero de él y de sus hijos y de los hijos de sus hijos, ¿verdad? Pero, sin embargo, él nunca se enteró, ¿verdad?, de que había recibido esa herencia. Y es lo que nos pasa a nosotros también, hermanos, porque Dios nos ha prometido bendiciones, herencia para cada uno de nosotros, y esas herencias son herencias materiales y herencias espirituales. Pero si nunca supimos nosotros qué fue la herencia que recibimos, ¿de qué nos sirve? Nunca vamos a poder reclamar esa herencia. Por eso es que necesitamos, ¿qué? Estudiar, escudriñar, hacer el tiempo, meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es Dios mismo hablándonos, Dios mismo comunicándose con nosotros y comunicándose a nosotros por medio de su Espíritu Santo. No es un libro de historia, hermanos, que simplemente, que voy a obtener conocimiento. Es Dios mismo hablando. Esta palabra se vuelve vida cuando tú te profundizas en ella y empiezas a orar y, Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, quiero conocerte más. Es asombroso, es maravilloso cómo Dios te empieza a hablar y te empieza a traer el gozo y te empieza a traer la paz y también trae esa convicción, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también nos llama la atención, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo obrando en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente de una manera asombrosa. Uno de los ataques más frecuentes que recibimos del enemigo, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, Él está acusándonos todo el tiempo. Y Él nos está llegando muchas veces donde más nos duele. No, tú mira todos los fracasos que tuviste, ya no sirves para nada. Mira que tú no tuviste educación, nunca vas a salir adelante. No, mira que tu matrimonio, no, olvídate. Mira lo que hiciste, acuérdate lo que hiciste. El enemigo siempre está ahí. Y muchas veces nosotros estamos escuchando eso. El enemigo conoce nuestras debilidades y nos tira donde más efectivo pueda ser. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones y actuamos de acuerdo a esos dardos de fuego del enemigo. Por eso es importante, hermanos, conocer la palabra de Dios. Porque vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué es la palabra de Dios para ti y para mí? Le puse versículo 12, pero en realidad es Efesios capítulo 6, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios en Efesios 6, 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Aquí habla de ¿qué? De la armadura de Dios, ¿verdad? Pero llegamos a dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada de Dios. Y el enemigo me dice: no, mira todo lo que te pasó, todo lo que sufriste, tú nunca vas. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Todo está destruido, todo está acabado. Pero la palabra de Dios me voy a defender y voy a decir: es que yo soy el hijo del Dios Altísimo. Y los pensamientos que Dios tiene para mí son de bien, no de mal. No, que ahí te quedaste, mira el error tan feo que hiciste. No, Dios ya no te perdona. No, pero dice la palabra de Dios que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. No, mira, eso ya es imperdonable, ya Dios ya no te quiere, ya te has echado, ya perdiste la salvación. No, mentiras tuyas, diablo, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, lo cual quiere decir que Dios no me va a dejar a medias. ¿Te das cuenta? La espada del Espíritu, me estoy defendiendo. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, si no la he memorizado, si no la estoy estudiando, ¿con qué me voy a defender? Voy a ser pan comido para el enemigo, hermanos.
Por eso lo importante, y muchas veces como cristianos, es lo que pasa con muchos cristianos, hermanos. Estamos aquí en la adoración y se siente la presencia de Dios, y aquí vengo para abajo. Y qué bonito, ¿verdad? Encontramos el consuelo y la paz, y el Espíritu Santo nos ministra. Pero volvemos a casa y la situación ahí está con los hijos, con el esposo, con todos los biles apilados ahí, y empezamos a jalarnos los cabellos y a parecer como lechuza, ¿verdad? Todos desvelados porque no pudimos dormir de la preocupación, y que nos encontramos un familiar, un amigo, un hermano, no, pues fíjate que hoy que no me calienta el sol, pues aquí nomás, y puro queja y queja. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está echando, ¿verdad? Y nos está mandando a hacer dardo de fuego. El enemigo no solamente quiere tirarnos, quiere apachurrarnos y quiere destruirnos y quiere patearnos y quiere que nos quedemos ahí abajo. Por eso es necesario que tú y yo tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. En el corazón de Dios está que tú y yo estemos alimentándonos, estemos día a día dedicando ese tiempo. ¿A quién le gusta el café? Sabroso el cafecito, ¿eh? Yeah. ¿Cuánto tiempo tarda en tomarse un café? 5 minutos, ¿verdad? 10 minutos, ¿verdad? Hacemos el tiempo para disfrutar algo, ¿verdad? Podemos hacer ese tiempo para leer la palabra de Dios. Y ahorita lo maravilloso que con los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Ahí están las aplicaciones y la Biblia y estudios y planes de estudio para estudiar la Biblia en un año, y etcétera, etcétera. Todo se facilita. O sea, no hay excusa ni pretexto, hermanos. Solamente que soy negligente, o puedo decir somos negligentes, ¿verdad? Nuestras prioridades están en el lugar equivocados, porque hemos sido llamados a glorificar el nombre de Jesucristo. Y cuando tú y yo no estamos apoyados, no estamos cimentados, no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, lo más fácil es que seamos presa fácil del enemigo, y que vamos a responder y vamos a actuar y vamos a tomar decisiones de acuerdo a la carne, y eso no glorifica a Dios, y muchas veces eso va a ser de piedra de tropiezo para mucha gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que ser guiados, tenemos que ser alimentados, tenemos que ser santificados, tenemos que defendernos con la palabra de Dios. ¿Quién quiere ser próspero? Ay, cuando hablamos de la bendición, el pueblo de Dios está listo. ¡Hey, bendíceme! Bendíceme. Está como el otro que la persona que llegaba y decía: pastor, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y todo el tiempo era lo mismo. Y que mis necesidades en mi matrimonio, y que mis necesidades. Y hasta que el pastor le dice: oye, hermana, está bien, yo puedo orar por ti. Esa es mi responsabilidad ante Dios. Pero ¿estás haciendo el tiempo tú para orar por tus necesidades? Porque es muy fácil, nomás ore por mí y realmente no hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Hablando de la prosperidad, Josué, capítulo 1, ya se saben ese pasaje, ¿verdad? Josué, capítulo 1, versículo 8. Y voy a leer el 7 de una vez. El 7, realmente es el 7 y el 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué es la ley? La palabra de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, en la escuela, en el trabajo, en el negocio, en las relaciones, en todo, que seas prosperado. Es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Pero qué? Tenemos que cuidar de hacer conforme. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. Este es el manual de la vida. Este es el mejor manual que nosotros podemos
podemos tener para todos los aspectos de nuestras vidas, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor amigo, cómo a prosperar en los negocios, cómo las relaciones, cómo crecer, madurar espiritualmente, el mejor manual. Pero muchas veces estamos como la canción esa de la Biblia empolvada, ¿verdad? Que por allá llegamos de la iglesia a casa y nada más la dejamos por allá. Y la palabra de Dios, cuando la conocemos, cuando la buscamos, cuando la meditamos y la aplicamos a nuestras vidas, trae prosperidad. ¿Sabes qué? A mí es un recordatorio que me motiva a decir, ¿sabes qué? Tengo que aplicarme más a la palabra de Dios. Porque ciertamente, así como a ti, hay cosas en mi vida que no están del todo bien. Necesitan ser mejoradas. Hay maneras de pensar, hay costumbres, hay actitudes que necesitan ser desechadas. Porque han afectado en mis relaciones, han afectado hasta en la salud. En muchos aspectos de mi vida. Entonces necesito ocuparme en la palabra de Dios, aplicarme a la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2. Pero no quiero que te pongas serio, triste. Quiero que lo veas como un reto, como un desafío, como una motivación. ¿Sabes qué? Es el tiempo de levantarme. ¿Sabes qué? Han sido 2 de octubre del 96. Ya estamos en 2017. Han sido 21 años de estar en el camino de Dios y la mayoría del tiempo sirviéndole a Dios. Conociendo un poquito de la palabra de Dios. Pero sabes que no estoy conforme. Puedes decir, puedo dormirme en mis laureles, pero no. Sabes que la obra de Dios está siendo perfeccionada en mí. Y esa obra es de toda una vida. Y no podemos llegar a un punto en nuestras vidas que nos dice, sabes que estoy bien aquí. No, hermanos. Hay un dicho en inglés que dice, there is always room for improvement. Siempre hay espacio para mejorar. Y yo te puedo decir, vaya que lo hay en mi vida. Necesito más estar cerca de la palabra de Dios, más conocer de Dios y conocer a Dios más cercanamente, conocer más de la palabra de Dios. A veces me preguntan, oye, este pasaje y este versículo, y ¿sabes qué? A veces no sé, y le digo, ¿sabes qué? Honestamente no, a ver, dime dónde, porque no me acuerdo haberlo leído, porque no lo sé todo. Me falta mucho por conocer, por aprender, y quiero y necesito, así como cada uno de nosotros. Porque realmente, si hemos recibido, aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, hay ese deseo fuerte en nuestro interior de que a través de nuestras vidas el nombre de Jesucristo sea glorificado, sea exaltado. Espero que no lleguemos a esa rutina de decir, no, estoy bien, no estamos bien, necesitamos darle más a Dios, necesitamos someternos más a Él, más sumisión, más entrega, creciendo en la obra del Señor, más y más, dice allá en 1 Corintios 15, y yo digo, y sometiéndonos más y más, rindiéndonos más y más a Él. Y yo estoy seguro que mucho mejor van a ir las cosas para ti, para mí, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en todos los aspectos. Y un paso importante es el conocer, el estudiar, el hacer el tiempo día a día para la palabra de Dios. Vamos a llegar un día y vamos a dar cuenta de nuestro tiempo. Dice la palabra de Dios que tenemos que administrar bien el tiempo, ¿verdad? Ser buenos mayordomos del tiempo, porque los días son malos. Y no va a haber excusa, no va a haber pretexto de que estuve muy ocupado, de que, pues estaba tranquilo, estaba a gusto. Entonces lo mejor es que Dios nos agarre haciendo el esfuerzo y batallando y siguiendo adelante. Muchas de las situaciones
presentes que hay en nuestras vidas es como consecuencia de nuestra negligencia, hermanos. Amén. Nadie dice amén a esto. Yo tengo que confesarlo realmente. Te soy honesto, vengo aquí al frente y no vengo a acusarte, a señalarte. Vengo a hacerte la invitación, a confesar nuestros pecados juntamente. Y sabes que a tomar la decisión, la determinación, sabes que voy a acercarme más a Dios, voy a buscar más de Dios. Porque si hago el tiempo para esto, para aquello, voy a hacer el tiempo para estar en la presencia de Dios, para que Dios haga en mi vida y a través de mi vida. En Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás que el conocimiento de Dios. Conocer más de Dios, en la revelación de Dios más y más sobre nuestras vidas. A veces yo asumo que el hecho de que una persona me diga soy cristiana y tengo 10 años que fui salvo, y a veces empiezo a relatar cosas íntimas de la revelación de Dios. Y como te digo, de lo poco que ha sido de regalo de Dios. Y estas personas me ven como bicho raro, diciendo, ¿de qué estás hablando? Y realmente con eso me doy cuenta yo de dónde se encuentran en su crecimiento espiritual. Y de dónde se encuentran en su relación personal con Cristo. ¿Qué tanto tiempo están dedicando? Si es que acaso están dedicando algún tiempo a la palabra de Dios. Y no digo esto para, mira bien que estoy yo o no, sino me da tristeza a mí, porque ciertamente hemos sido llamados, ¿verdad?, a ministrar la palabra de Dios, y eso de alguna manera nos obliga a buscar la palabra de Dios, a estar en la palabra de Dios, a buscar de la presencia de Dios. Y Dios se revela a nosotros y nos enseña cosas maravillosas. Pero eso no lo quiere para el predicador, para el pastor solamente. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos. Para cada uno de nosotros. Que tú puedas hablar conmigo y decirme, ¿sabes qué, hermano? Dios me habló de esta manera. Este día de la semana estuve ayunando, estuve orando, estuve leyendo la palabra de Dios y wow, hermano, cuando Dios se presenta, cuando Dios se revela, cuando Dios te habla, eso no se puede callar. Eso entusiasma, empuja, te avienta que tú digas gloria a Dios, porque no estamos hablando de que vino, bueno, casi no lo queremos, a Donald Trump o el gobernador del estado de California, o vino esta personalidad. Es el Dios único y verdadero, creador del universo, presentándose a ti, revelándose, y tú dices, wow, bendito Dios. Pero como te digo, eso no es para unos cuantos, es para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Pero tenemos que ejercitarnos en las disciplinas espirituales, hermanos. Tenemos que buscar de Dios. Me cuentan que en el tiempo pasado el saludo de los cristianos no era, hey, ¿cómo te va? No, pues bien, gracias a Dios, estuve bien ocupado. Esta semana no trabajé. Me acuerdo, por allá en una iglesia estaba este hermanito que yo siempre que le preguntaba, la respuesta de él, estuve trabajando mucho. No, nada más trabajé 3 días. Pero dicen que en los tiempos antiguos, cuando se saludaban los cristianos era, hey, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado en estos días? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en estos días? Y realmente yo creo que nos quedaríamos cortos muchos de nosotros cuando si nos hicieran esa pregunta hoy en día. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en estos días? ¿De qué manera Dios te ha hablado? ¿De qué manera Dios se ha manifestado? Está buena esa, ¿no? Porque ahí nos quedaríamos. Pero volvemos a lo mismo, hermanos. Ahora es el tiempo de levantarnos. ¿Y sabes qué? Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero quedarme en el primer grado. Ya es para que estuvieran en la high school y en el colegio, ¿verdad? Mas sin embargo todavía estoy aquí en el 3er grado. Los ABCs, no, ya entremos a la álgebra y a la trigonometría y más para adelante en lugar de quedarnos allá. Lo más cómodo es quedarnos de parvulito, ¿verdad? En el 3er grado de primaria. Cuando ya tenemos 10, 15 años, 5 años en el Evangelio.
por medio de su palabra conocemos a Dios, su poder, su gloria, su carácter, su bondad, su misericordia. Bendito Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es muy bueno. Vienen cambios para nuestra familia. Ahora con lo que pasó con mi yerno, se van a venir para acá, para Fresno. Situaciones que se dieron. Y me tocó ir con el consejero en estos días y me dijo, ¿cómo estás? No, todo bien, todo bien. No, yo tengo la fe, tengo la esperanza. No, tienes que ser realista. Porque lo que pasó, gracias a Dios, él está con vida, pero hay un nuevo normal en la vida de todos, dice. Y me cayó el 20 a mí, me puse, wow. Y realmente ha habido cambios. Y cambios, podemos decirlo, muy positivos. Cambios que nos van a afectar todo el entorno, en nuestra familia, en los planes, en el tiempo y todo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer este tiempo? Y yo me intereso más por mi esposa, porque la mujer muchas veces lo da todo el corazón, ¿verdad? Tal vez el hombre es más, hey, vamos a ver cómo se... Y la veo alterada, la veo preocupada, la veo que quisiera dar su vida por sus hijos y sus nietos y su yerno. Y sabes que tengo que, dice la hermana, así es la mujer, y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Tengo que orar a Dios por paz, sabiduría y fortaleza por los días que vienen. Y fue lo que me vino a mi mente. Dije, tengo que orar por paz, sabiduría y fortaleza. Me vino la paz. Dije, ¿sabes qué es? Eso es lo que me va a ayudar, es lo que va a hacer la gran diferencia. Porque va a haber cambios y tal vez son cambios que nos van a afectar negativamente, pero por encima de todo queremos estar bien para glorificar a Dios, bendecir el nombre de Dios, porque una cosa es estar bajo las circunstancias y otra cosa es estar por encima de las circunstancias. Y vamos a poder estar por encima de las circunstancias cuando estamos buscando de la promesa de Dios, cuando estamos buscando de la presencia de Dios. Dice Isaías 48 que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? La palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Todo esto quiere decir que la palabra de Dios es vigente y eterna. ¿Por qué vigente? Porque la palabra de Dios trata de la naturaleza del hombre, que la naturaleza del hombre es la misma desde tiempos antiguos hasta el día de hoy, y el carácter de Dios. Lo que Dios nos ha dado aquí, eso no cambia. Dice, porque Dios no cambia. Su promesa, su herencia, su carácter es inmutable. Y por medio de su palabra nos enseña, nos hace ver cuál es su carácter. También en 32:6 del Salmo dice que la palabra de Dios es poderosa. Dice que con el poder de su palabra creó todos los cielos y la tierra, con el poder de su palabra. Ahora, casi termino con esto. En Santiago capítulo 1, versículo 22. Y vamos allá, por favor, hermanos. Hay gente que ha estado en la iglesia, ha escuchado muchos sermones, ha ido a conferencias, ha ido a talleres, etcétera, etcétera. Y conocen la palabra de Dios, pero no solamente debe conocer la palabra de Dios. Yo tengo un familiar que es bárbaro. Yo cuando le doy un versículo de memoria, él ya me dice todo el capítulo de memoria. Pero conoce la palabra de Dios, pero no vive la palabra de Dios. Y ahí en Santiago 1:22 nos dice que sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque si somos oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Hablando de alimentarnos en la palabra, hay un evento, hermanos, que este es un comercial, está organizando Radio Nueva Vida. Viene ahora el 6 de mayo en People Church. Se llama la Asamblea Solemne.
Es tiempo de oración y ayuno, hermanos. Yo los invito. Me tocó el año pasado ir acá a Bakersfield a una de esas asambleas y el Espíritu Santo barría el lugar. Era un edificio bastante grande, yo creo que habíamos unas 2.500 personas. Me tocó ver un jovencito en una silla de ruedas, fue levantado de la silla de ruedas. O sea, fue algo, fue un mover del Espíritu Santo tremendo. Oración y ayuno el sábado 6 de mayo en la People Church. Eso era extra. Sed hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores engañando a nosotros mismos. Podemos pretender que todo está bien en mi vida, en mi matrimonio, etcétera, etcétera, y que esto y que lo otro, y que ya tengo 20 años de cristiano, y que etcétera, etcétera, y bueno, eso no la hace, hermanos. Porque cuando llega el día de la tormenta, cuando llega el día de las sacudidas, del terremoto, vas a estar tú solo ahí. Vas a estar tú solo. Y si no estás agarrado de Dios, si no estás bien amadizado en la promesa de Dios, dice la palabra de Dios que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y que el que edificó su casa sobre la roca, dice, vino la tormenta y llovió y cayó granizo y el huracán categoría 5 y el tifón, y dice, pero la casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. La palabra de Dios, su promesa. Les decía de un principio, ya me quedan un minuto. Es el tiempo de venir, de que vengamos tú y yo delante de Dios a pedirle perdón, a confesar nuestros pecados. Es un honor traer la palabra de Dios, pero mi interés por el amor de Dios, que el amor que Dios ha puesto en mí para ustedes, es que no salgamos de aquí y esta palabra que viene de Dios se quede aquí, sino que vayamos con esas ediciones y sabes que yo voy a hacer más tiempo. Voy a hacer el tiempo para leer la palabra de Dios, porque Dios así lo quiere, porque es mejor para mí, para mi familia y para los míos, porque por medio de estar yo expuesto a la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo va a ser glorificado y exaltado. Y llego a este día y he sido negligente, he dejado pasar las horas, porque estaba muy ocupado, porque estaba desocupado, porque estaba cansado, porque estaba muy cómodo. Y he pecado contra Dios. Y esa es la invitación que yo quiero hacer esta mañana a cada uno de ustedes. Y voy a incluir a mi hermano pastor aquí también, si viene acá al frente, hermano, por favor. Y vamos orando, hermanos. Como les digo, estamos en el mismo barco. Dice que las mismas tribulaciones, el apóstol Pedro dice que las mismas tribulaciones, aflicciones, pruebas se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Y estamos aquí levantándonos para hombro a hombro. ¿Sabes qué? Vengo delante de Dios a confesar, delante de mis hermanos, que yo he pecado contra Dios, que he sido negligente, no he hecho el tiempo para estar en la palabra de Dios.